Últimamente, los deseos de mi esposa se han vuelto insaciables. Todas las noches termino tan agotado que apenas puedo mantenerme en pie. La única vez que le sugerí tomarnos una noche libre, montó en cólera. Para mantenerla satisfecha, he tenido que recurrir a pastillas para mejorar su rendimiento sexual compradas en la farmacia. Pero a medida que las noches se volvían confusas, comencé a notar algo imposible. Una leve y puntiaguda cresta aparecía en la garganta de mi esposa. Una nuez de Adán. Acababa de llegar a casa cuando Chloe me recibió en la puerta con una sonrisa radiante. Desprendía una calidez que no había visto en años. «Cariño, por fin has vuelto». Su voz era dulce como la miel mientras me hacía entrar. Antes de que pudiera siquiera ponerme de pie, sus labios, fragantes y cálidos, estaban sobre los míos, besándome con una necesidad desesperada. «Chloe», murmuré, con una mezcla de sorpresa, alegría y confusión revolviéndose en mi interior. En 7 años de matrimonio, nunca había sido cruel, pero su afecto siempre había sido como agua tibia. Agradable, pero nunca caliente. Esta pasión tan intensa, tan repentina, era algo nuevo para mí. ¿De verdad 2 semanas de viaje de negocios habían servido para tanto? Supongo que la ausencia sí que hace crecer el cariño. Cariño, te extrañé muchísimo. Me susurraba entre besos, mientras sus manos jugueteaban con mi corbata. Tranquila, tigre. Acabo de entrar, estoy empapada en sudor. Intenté apartarla con suavidad. La emoción inicial se había teñido ahora de una extraña inquietud sutil y creciente. Sus ojos brillaban demasiado. Un fuego brillante y hueco ardía en sus ojos, y me ponía los nervios de punta. Quería lavarte. Inclinó la cabeza hacia atrás, sus ojos una invitación desnuda, mientras sus dedos recorrían el contorno de mi garganta. La imagen era tan embriagadora que tuve que tragar saliva. Y no pasa nada. Puedo conseguirlo. Instintivamente me estremecí ante su tacto. Algo no iba bien. ¿Sería el perfume nuevo? ¿O sus ojos? No lograba descifrarlo. Era, sin duda, mi esposa, Chloe. El mismo rostro, las mismas curvas familiares. Pero me sentía como si fuera una completa desconocida. Su pasión era como una red asfixiante que me oprimía, dificultándome la respiración. Bueno, date prisa, dijo haciendo un puchero. Un gesto juguetón y coqueto que contrastaba por completo con la mirada depredadora que había en sus ojos. Te estaré esperando en la cama. Se giró y caminó hacia el dormitorio. El vaivén de sus caderas pretendía ser seductor, pero solo logró erizarme la nuca. Algo andaba mal. Muy mal. Normalmente, cuando volvía de un viaje, lo primero que me decía era, ¿estás cansado? ¿Has comido? Luego tomaba mi maleta y me preparaba un baño caliente. No se comportaría como un animal hambriento, listo para devorarme entero. Por primera vez en mi vida, volver a casa me aterrorizó. La ausencia hace crecer el cariño. Esto era algo completamente distinto. En los días siguientes, el fervor de Chloe no disminuyó, sino que se intensificó. Durante el día, era más o menos normal. Pero en cuanto caía la noche, se transformaba en una súcubo insaciable. Leo, en cuanto me acosté, su mano estaba sobre mí. Sus ojos se nublaron. Una vez más. Chloe, dije, sujetándole la mano. El cansancio me calaba hasta los huesos. Estaba a punto de derrumbarme. Pero no esta noche. Por favor. Llevo días así. Déjenme descansar. Anoche, incluso me escapé a un CVS para comprar algunas de esas pastillas energéticas de gasolinera, pero fueron una gota en el océano ante su insistente exigencia. No. Ante mi negativa, la dulce y cariñosa expresión del rostro de Chloe se congeló. Se incorporó de golpe en la cama, con una voz tan afilada que parecía cortar cristales. Leo, ¿estás viendo a otra persona? Su acusación me golpeó como un puñetazo. Me quedé completamente atónito. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo podría? Entonces, ¿por qué no me quieres? Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Un interruptor se activó con una velocidad aterradora.
pero bajo las lágrimas había una rabia que jamás le había visto. Una furia histérica. ¿Están cansados de mí? ¿Ya no les intereso? No. Por supuesto que no. Me apresuré a explicar, con la mente a mil, viendo su rostro familiar deformado por la ira. Esa sensación de que algo andaba mal me invadió de nuevo, más fuerte que nunca. La Chloe que yo conocía era dulce, reservada, casi fría por momentos. Ella jamás se enfadaría por algo así, y jamás diría esas palabras. Eso fue entonces. Me interrumpió, con la voz ronca, lágrimas que le recorrían el rostro, pero la mirada dura como la piedra. Te quiero ahora. Eres mi esposo. Es tu deber. ¿Deber? Esas palabras me hirieron como una aguja. De repente, la mujer frente a mí se convirtió en una extraña aterradora. Al ver su hermoso rostro contorsionarse por un deseo insatisfecho, un escalofrío me recorrió el corazón, un frío más intenso que el cansancio. Al final cedí, impulsado por una mezcla de culpa y una necesidad desesperada de demostrar mi valía. La satisfice de nuevo. Observándola dormir, tranquila y en paz, permanecí despierto durante horas. En la oscuridad, no lograba comprender aquel cambio repentino y violento en la personalidad de mi esposa. ¿De verdad era la misma mujer dulce y gentil con la que me casé? Su rostro era idéntico. ¿Pudo haber ocurrido algo mientras yo estaba fuera? Unos días después, un descubrimiento tan espantoso como sumergirme en agua helada confirmó mis temores. Desperté frotándome la espalda dolorida y miré a la persona a mi lado. Me incliné para darle mi beso habitual en el cuello, pero me quedé paralizada. Allí, en el centro de su pálida garganta, justo debajo de la mandíbula, había una pequeña pero inconfundible protuberancia. La nuez de Adán. Sentí que la sangre se me iba del cuerpo. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, y luego pareció detenerse por completo. Contuve la respiración. Extendí un dedo tembloroso y toqué suavemente el pequeño bulto duro. Chloe se despertó de golpe, agarrándome la muñeca. Sus ojos eran afilados como dagas. ¿Qué haces? Esa mirada. Era, a falta de una palabra mejor, masculina. Chloe. Tú. Tu cuello. ¿Qué es eso? Intenté mantener la voz firme. Se tocó la garganta y un destello de pánico cruzó su rostro antes de disimularlo rápidamente. Ay, cariño, no me asustes. Últimamente siento el cuello raro, así que fui al médico. Dijeron que podría ser un problema de tiroides, solo un pequeño nódulo. No es la nuez de Adán. No seas tonto. Me lanzó una mirada juguetona y reprochadora, pero vi el miedo desesperado en sus ojos. ¿Un nódulo tiroideo? Fruncí el ceño. No me lo creía ni por un segundo. ¿Cuándo fuiste al médico? ¿Por qué no me lo dijiste? Hace apenas unos días, mientras estabas fuera de la ciudad. Fui sola, dijo rápidamente, destapándose. De hecho, tengo una cita de seguimiento hoy. El médico quiere vigilarlo. Iré contigo, dije, mirándola fijamente. No. Gritó con voz estridente. Al darse cuenta de su error, suavizó el tono y forzó una sonrisa. Es solo un chequeo rutinario. Puedo ir solo. Tú. Deberías dormir un poco más. Entró corriendo al baño y cerró la puerta de golpe. Escuchando el sonido de la ducha, me senté en el borde de la cama, con las manos y los pies helados. ¿Un nódulo tiroideo? La textura, la posición. Era exactamente como la nuez de Adán de un hombre. Y su reacción fue demasiado exagerada, demasiado antinatural. Mi esposa, Chloe, la mujer que dormía a mi lado todas las noches, tenía nuez de Adán. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Una especie de mutación extraña? Imposible. Entonces, un pensamiento monstruoso estalló en mi mente. Sin ser invitada. ¿Era esa persona? ¿De verdad mi esposa? Después de arreglarse, Chloe, o la mujer con el rostro de Chloe, salió de casa. Dijo que iba al hospital para un chequeo de tiroides. Me quedé sentada en la sala como una estatua, repasando mentalmente cada detalle inquietante. No.
Tenía que saber qué estaba pasando. Agarré las llaves del coche y salí corriendo. A lo lejos, vi el coche de Chloe salir de nuestra urbanización. Lo seguí, manteniendo una distancia prudencial. La ruta que seguía le resultaba familiar, pero no la llevaba a ninguno de los hospitales de la ciudad. En cambio, serpenteaba por las calles, dirigiéndose hacia un desolado polígono industrial en las afueras. Finalmente, su coche se detuvo frente al edificio de oficinas en ruinas de una fábrica abandonada. La zona estaba cubierta de maleza y reinaba un silencio sepulcral. Ella salió del coche, miró a su alrededor con nerviosismo y luego se escabulló por una puerta de hierro sin distintivos. Aparqué más adelante en la calle y me acerqué sigilosamente al edificio. La puerta estaba entreabierta. Dentro, una escalera conducía a un sótano que apestaba a humedad, óxido y algo más. Un dulzor metálico empalagoso que me revolvía el estómago. Conteniendo la respiración, comencé a bajar las escaleras. Desde lo más profundo del sótano, pude oír un gemido débil y ahogado, y el sonido de un líquido goteando. Y entonces, la voz de la mujer, un susurro que vibraba con una inquietante excitación. No te preocupes, pronto pasará. Después de beber esto, me pareceré aún más a ti. Me querrá aún más. Con la mano temblorosa, asomé la cabeza por una esquina. La escena que se presentó ante mí me heló la sangre. En la penumbra, la mujer que era idéntica a mi esposa, Chloe, me daba la espalda. Frente a ella, una mujer esquelética y demacrada estaba encadenada a una tubería de agua en la esquina. La mujer encadenada estaba sucia, con el pelo enmarañado, pero su rostro. Ese rostro era, sin duda, el de mi esposa, Chloe. Pero estaba tan demacrada que apenas se la reconocía. Y en la mano de la impostora había una jeringa. Se inclinó y agarró con brusquedad el brazo de la verdadera Chloe, con la aguja apuntando a una vena colapsada. En el suelo, junto a ellos, había varias bolsas de sangre vacías. ¿Qué estáis haciendo? ¡Parad!, grité, irrumpiendo en la habitación con la voz quebrada por el horror. La impostora dio un respingo al oír mi voz y dejó caer la jeringa. Se giró bruscamente, y al verme, palideció. —Elio, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Quién demonios eres? Me abalancé sobre ella, la aparté de un empujón y corrí hacia la verdadera Chloe. Sus muñecas estaban cubiertas por una espantosa constelación de marcas de agujas, antiguas y recientes. No era más que piel y huesos, con la mirada perdida. Cuando me vio, sus labios agrietados se movieron, pero no emitió ningún sonido. Solo lágrimas corrían por sus mejillas demacradas. ¿Chloe? ¿Chloe? Soy yo, Elio. Mis manos forcejeaban con el maldito candado, el corazón me oprimía por el dolor, tan agudo que sentía que me asfixiaba. Déjala ir. Chilló la impostora, lanzándose contra mí y arañándome la espalda con sus uñas. Es mía. Su sangre es mía. Necesito beber su sangre para conservar este rostro. Para que me ames. Estás loca. Suéltame. Me giré de golpe y la aparté de un empujón con todas mis fuerzas. Retrocedió tambaleándose y se golpeó contra la pared con un fuerte ruido. Aproveché un instante para encontrar la llave, abrir las cadenas y tomar en brazos a la verdadera Chloe, apenas consciente. Era ligera como una pluma y su cuerpo estaba frío. Su débil respiración era la única señal de que seguía con vida. La impostora se desplomó en el suelo, de repente, rompió a llorar. No con los gritos enloquecidos de antes, sino con un llanto lleno de angustia y desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué solo la ves a ella? Yo también soy Chloe. Soy su hermana. Soy Zoe. ¿Hermana? ¿Zoe? Abrazando a mi frágil esposa, contemplé atónito a la mujer que lloraba en el suelo. Dos rostros casi idénticos, ahora en estados completamente distintos. Uno al borde de la muerte, el otro un retrato de desesperación desgarradora. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Mi voz era un ronquido seco. Soy Zoe, la hermana gemela de Chloe. Lloró, mirándome con lágrimas brillantes en los ojos mientras señalaba a la mujer en mis brazos. Es mi hermana. Mi verdadera hermana. Entonces, ¿por qué le haces esto?
¿Por qué bebes su sangre? ¿Por qué te haces pasar por ella? Exigí, mientras mi rabia volvía a encenderse. Porque te amo, Leo, gritó Zoe. Sus ojos se llenaron de una obsesión enfermiza. Siempre te he amado. No quería que fueras mi cuñado. Quería ser tu esposa. Pero tú solo tenías ojos para ella. ¿Por qué? Señaló de nuevo a Chloe, con la voz cargada de resentimiento. Mientras estabas de viaje de negocios, ella tuvo un accidente de coche. Está en estado vegetativo. Fue una señal, un mensaje divino. La traje aquí y contraté a alguien para que la cuidara. Yo solo quería ocupar su lugar, amarte como tu esposa. Beber su sangre. Era la única manera. La única forma de parecerme más a ella. La sangre de una gemela. Es lo único que me permite conservar su aspecto, su aroma. Para que no sospecharas nada. Sus palabras fueron como bombas, detonando en mi cerebro. ¿Una hermana gemela? ¿Chloe en coma? ¿Bebiendo sangre para mantener su disfraz? Llevaba 7 años casado con Chloe y jamás había mencionado a una hermana, mucho menos a una gemela. Estuve fuera un par de semanas y mi vida se desmoronó. ¿Cómo podía aparecer una hermana gemela de la nada? Era demasiado extraño. Pero al ver el rostro frente a mí, un reflejo perfecto del de mi esposa, no supe qué decir. ¿Un accidente de coche? ¿Cuándo? ¿Cómo es que no lo sabía? Abracé a mi esposa con más fuerza, mientras mis ojos se clavaban en Zoe con recelo. El día antes de que te fueras de viaje, iba camino al centro comercial cuando un camión la atropelló, dijo Zoe, con la voz entrecortada. Fui la primera en recibir la llamada. Corrí al hospital. El médico dijo que tenía muerte cerebral, que casi no había esperanza de que despertara. Te extrañé muchísimo, y odiaba lo injusta que era la vida, así que hice esta locura. Ella volvió a llorar, con los ojos rojos e hinchados, como si le hubieran extraído toda la sangre. Miré a mi esposa. Seguía inconsciente, respirando con dificultad. La historia de Zoe parecía cuadrar, pero la profunda sensación de que algo no estaba bien nunca me abandonó. Si Chloe realmente estaba en coma, encadenarla en un sótano inmundo era una forma extraña y cruel de cuidarla. ¿Y beber su sangre para mantener su apariencia? Eso sonaba a película de terror, no a realidad. Pero la mujer, Zoe, su dolor y desesperación parecían tan genuinos. No había ni una sola grieta en su fachada. Estaba dividido, pero una cosa estaba clara. Tuve que llevar a Chloe a un hospital de verdad. La saqué del sótano en brazos, dejando a Zoe atrás por el momento. Conduje directamente al mejor hospital de la ciudad. Tras un examen exhaustivo, los médicos lo confirmaron. Chloe había sufrido un grave accidente de coche y un traumatismo craneoencefálico. Se encontraba en coma profundo, extremadamente débil y desnutrida, pero sus constantes vitales eran estables por el momento. Consulté el informe del accidente. La fecha, el lugar, la información del camión que la atropelló. Todo coincidía perfectamente con la versión de Zoe. Al ver a mi esposa, conectada a una docena de máquinas, y luego a Zoe, que permanecía a su lado con la cabeza gacha, llorando en silencio, con una expresión de absoluta lástima, mi mente era un caos. Estaba furioso, desconsolado y profundamente desconfiado, pero también sentía una pizca de absurda compasión por ella. Su historia era lógicamente coherente, y su retorcido amor por mí parecía ser el motivo de todo. Parecía que no tenía más remedio que creerle. Chloe, necesita atención profesional, le dije a Zoe con voz apagada por el cansancio y la confusión. Me la llevo a casa. Zoe alzó la vista, con un destello de esperanza en los ojos. ¿Y yo? Hermanos, quiero decir Leo, ¿puedo quedarme a cuidarla y a cuidarlos a ustedes? Aquella familiar e inquietante necesidad había vuelto a sus ojos. Casi lo había olvidado, si su historia era cierta. Eso significaba que llevaba semanas acostándome con la hermana de mi esposa. Al ver su rostro, idéntico al de Chloe, y recordar las cadenas y las jeringas en aquel sótano, sentí un vuelco en el estómago. «¿Puedes quedarte?», logré decir, con la voz amarga y seca. Mi principal motivo era vigilarla. Toda esta situación era una pesadilla enredada, y necesitaba tiempo para entenderla.
Cuando Zoe oyó eso, su rostro se iluminó con una expresión de puro éxtasis. Pero en lo profundo de esa luz, vi algo más, algo que no lograba identificar. Algo profundamente inquietante. Acomodé a Chloe en la habitación de invitados de casa y contraté a una enfermera a tiempo completo para que la cuidara las 24 horas. Zoe, sin pudor alguno, se mudó a la habitación libre al final del pasillo. Se mostraba mucho más apagada, pasando la mayor parte del tiempo junto a la cama de su hermana. Pero cada vez que me miraba, su mirada seguía siendo una carga cálida y pegajosa. Esa noche, caí en un sueño profundo. El estrés mental y físico implacable de las últimas semanas me venció en cuanto apoyé la cabeza en la almohada. No sé cuánto tiempo pasó, pero una extraña sensación me despertó. Sentí como si una mano me acariciara el pecho. Abrí los ojos de golpe. Zoe estaba tumbada a mi lado, vestida únicamente con un camisón fino de seda. Su cuerpo estaba pegado al mío, sus ojos nublados por una lujuria manifiesta. ¡Ay!, grité, empujándola con tanta fuerza que casi salí volando de la cama. Zoe, ¿qué haces? ¡Fuera! Cayó de lado en la cama, pero no parecía enfadada. En vez de eso, se arrodilló en el suelo, deslizándose como una serpiente hasta el borde del colchón. Me miró, con una voz baja y seductora. No me mandes lejos, con Chloe así. Debes sentirte muy sola. Déjame estar contigo, por favor. No necesito un título. Solo quiero ser tu mujer. Puede que nunca despierte, Leo. No puedes seguir adelante sin una mujer a tu lado, para siempre. Además, antes nos llevábamos tan bien, ¿verdad? Sé que a ti también te gustaba. Susurró, extendiendo la mano hacia mí de nuevo. Calle. Perdí la cabeza. Ver ese rostro, tan parecido al de Chloe, enrojecido por un deseo enfermizo y obsesivo, me llenó de pura repulsión y miedo. Zoe, escúchame. No hay nada entre nosotros, ni lo habrá jamás. La única persona a la que amo es Chloe. Si vuelves a intentar algo así, te vas de esta casa. No me volverás a ver jamás. Mi voz era gélida, sin dejar lugar a réplica. La sonrisa seductora de Zoe se congeló y luego se hizo añicos. Me miró fijamente, con un deseo en los ojos que se tornaba denso y venenoso. Oye. Tras observarme durante varios segundos, se deslizó silenciosamente de la cama, como un fantasma en la oscuridad, y salió de mi habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Su mirada de despedida me heló la sangre y me mantuvo despierto el resto de la noche. Unos días después, Zoe se había ido. Su habitación estaba impecable, solo había una nota sobre la cama: me voy. Cuida bien de mi hermana. Por fin suspiré aliviada. El recuerdo de su mirada venenosa aún me atormentaba, pero al menos me había librado de su presencia retorcida y sofocante. Sin embargo, al tercer día de la desaparición de Zoe, recibí una noticia impactante. La enfermera vino corriendo hacia mí, con la voz temblorosa de la emoción. Señor Gabel. Señor Gabel. Es su esposa. Ella está despierta. Despierto. Exultante. Corrí a la habitación de invitados. Allí, en la cama, la mujer que había estado en coma durante semanas tenía los ojos abiertos. Aún los veía borrosos y débiles, pero sin duda estaba despierta. Chloe. Corrí a su lado, le tomé la mano y se me llenaron los ojos de lágrimas. Chloe, por fin has despertado. Esto es increíble. ¿Cómo te sientes? Me miró, su mirada enfocándose poco a poco. Sus labios se movieron, intentando formar palabras, pero solo logró esbozar una sonrisa débil y tenue. Yo estaba eufórico. Con cuidado, la ayudé a incorporarse un poco y le acerqué un vaso de agua a los labios. Al inclinarme hacia ella para ver mejor su rostro, mi mirada se desvió hacia su cuello. Y en un instante, todo mi cuerpo se heló de nuevo. Allí, en el centro de su pálido cuello, en ese lugar tan familiar, había un pequeño pero innegable bulto. La nuez de Adán había vuelto. Una ola de terror helado me recorrió desde la planta de los pies hasta la coronilla. Solté su mano como si me hubiera electrocutado y retrocedí tambaleándome. Chloe. Te veo. Me extraño.
Duele mucho. Mi reacción pareció sorprenderla. Un destello de pánico cruzó sus ojos, e instintivamente se cubrió el cuello con la mano. Su voz era débil y ronca. «Cariño, ¿qué te pasa?» «Sí, tengo un poco de sed». Su voz estaba ronca por la falta de uso, pero el tono dulce y cariñoso que forzaba me resultaba demasiado familiar. Lo había oído susurrar al oído incontables veces en la oscuridad. Era ella. Era Zoe. Nunca se fue. Simplemente regresó de otra manera. Esa noche, reprimí las náuseas y fingí que todo era normal. Con la excusa de ayudarla a bañarse, la apoyé cuando entró al baño. Se veía increíblemente débil, apoyándose en mí para no caerse. La hice sentar en el borde de la bañera. «Sí, puedo hacerlo sola», dijo, bajando la cabeza con un gesto tímido y deliberado. «Acabas de despertar. No tienes fuerzas». «Déjame ayudarte», insistí. Escurrí una toalla caliente y fingí que iba a lavarle la espalda, pero mis ojos estaban fijos en el punto donde su cuello se unía a sus hombros. Mientras fingía limpiarle los omóplatos bajo la brillante luz del baño, lo vi. En el borde de su cabello húmedo, a unos 2,5 centímetros detrás de la oreja, había una línea finísima, ligeramente más oscura, en la piel. Parecía una cicatriz mal curada o el borde de algo. Un pensamiento horrible me invadió. Para confirmarlo, fingí perder el agarre, dejando que la toalla se deslizara por su espalda. Al inclinarme para recogerla, mi mirada recorrió su columna vertebral. Ahí estaba. Una línea fina, negra y sinuosa que recorría el centro de su espalda. No era una sutura quirúrgica. Parecía como si alguien le hubiera cosido una lámina de piel humana al cuerpo. ¡Ah! Un breve grito ahogado escapó de mis labios. Ya no podía controlarlo. Me incorporé de golpe, tambaleándome hacia atrás hasta chocar contra el muro de tejas, con el estómago revuelto. Mi violenta reacción la sobresaltó. Giró la cabeza bruscamente, y la mirada en sus ojos ya no era débil ni frágil. Era una mirada cortante, fría y calculadora. Era la mirada que también conocía. Era Zoe. Me quedé mirando el rostro de mi esposa, la maldita nuez de Adán en su cuello, la tenue costura detrás de su oreja y el espantoso hilo negro en su espalda. Todo encajó. Zoe nunca se fue. Había despellejado a una verdadera Chloe y la estaba usando como máscara. Su milagrosa recuperación era solo el comienzo de un nuevo engaño, aún más monstruoso. Tú. La señalé con un dedo tembloroso, con un nudo en la garganta. No podía articular palabra. Un terror y una repugnancia abrumadores me nublaron la vista. Estaba a punto de vomitar. No podía mirar esa cara ni un segundo más. Me di la vuelta y salí tambaleándome del baño, huí de la casa y corrí como un loco hacia la noche interminable. Vagaba por las calles, un fantasma en mi propia vida. Mi mente era un torbellino de horror. Tenía un hogar al que jamás podría regresar, y a mi esposa. Solo Dios sabe lo que Zoe le hizo a mi verdadera esposa. Joven, tienes el rostro sombrío. Tu aura está turbia. Pareces estar enredado con algo malévolo. Un anciano desaliñado, vestido con harapos, me bloqueó el paso. Me levantó la barbilla con un bastón de bambú, y sus ojos nublados brillaron de repente con una luz intensa. La línea de sangre en tu frente llega hasta detrás de tu oreja. Esa cosa. Te ha tocado la nuca últimamente, ¿verdad? Me estremecí. ¿Qué cosa? ¿Quién eres? El anciano esbozó una sonrisa torcida, dejando ver una hilera de dientes amarillos. Si no me equivoco, ya te has acostado con él, ¿verdad? ¿Acostarte con él? Tienes la mirada perdida. Supongo que tu esposa ha tenido un destino terrible. ¿No quieres vengarte? Un destino terrible. Apreté los puños con fuerza, las lágrimas me quemaban los ojos. Chloe. De verdad se había ido. Ese monstruo la había matado. ¡Ay! ¿Cómo sabes todo esto? Agarré la manga de la túnica del anciano. Esa cosa. ¿Qué es? Un sifón de vida, dijo el anciano, sacudiéndome para alejarme.
Sacó un puñado de arroz ennegrecido de una bolsa y lo esparció por el suelo. Tu esposa ya no tenía piel desde hace mucho. Quien ahora la porta es mi antiguo socio, Julian Croft. Un demonio castrado de 60 años. ¿Socio? Demonio. Volví a aferrarme a su manga cubierta de ceniza. ¿De qué hablas? El anciano pisoteó el arroz, que había formado la silueta de una calavera, con una vena palpitante en la sien. Julián practicaba un arte prohibido de un oscuro grimorio, y este lo corrompió. Se aprovecha de hombres jóvenes con una gran vitalidad. Primero, desuella a una mujer cercana a ellos. Luego usó su rostro para absorber su vitalidad. Se rasgó la túnica, dejando al descubierto una horrible cicatriz, parecida a la de un 100 pies, que le cruzaba el pecho. 30 años atrás, no era tan depravado. Solo usaba pieles de hombre para sus rituales. Me drogó y estaba a punto de despellejarme cuando nuestro maestro intervino. Jamás imaginé que se rebajaría a usar la piel de una mujer. Así que, Zoe. La historia de la hermana gemela. Todo fue una mentira. Hermana gemela, se burló el anciano. No sé qué cuento te habrá inventado, pero de algo estoy seguro. Ni una sola palabra de lo que sale de su boca es verdad. Sacó una fotografía descolorida del bolsillo. En ella aparecía un Julian más joven, vestido con una llamativa blusa de flores, posando como una mujer. Ha adoptado 48 identidades diferentes a lo largo de los años. Últimamente, ha estado atacando a víctimas de accidentes de tráfico en coma. Así le resulta más fácil suplantar su identidad. Me quedé mirando la sonrisa retorcida de Julian en la foto. Mi mente regresa a la realidad, Chloe encadenada en ese sótano. Sus uñas clavadas en el cemento. ¿Qué hago? ¿Cómo lo detengo? ¿Lo mato? ¿Llamo a la policía? Para romper este tipo de magia, necesitas un objeto empapado en la sangre de su dueño original. Me estampó una brújula de latón en la palma de la mano. La aguja giraba descontroladamente, apuntando directamente hacia mi casa. Si quieres vengar a tu esposa, tienes que pensar. ¿Cuál era el objeto más personal que poseía? Su anillo. Casi rompo la brújula que tenía en la mano. Antes de irme de viaje, me puso su anillo de bodas y me dijo que la esperara. Pero ese monstruo la lleva puesta ahora. No, el verdadero ancla es el objeto que contiene su voluntad más fuerte y persistente, dijo el anciano, dibujando un hexagrama sangriento en el pavimento con su bastón. Piénsalo bien. ¿Te dio algo alguna vez? El recuerdo, manchado con su sangre, me golpeó como un rayo. La noche antes de irme, Chloe había metido un pequeño amuleto de tela en mi maletín. Llévate esto, me dijo, para que tengas un buen viaje. Estaba manchado con su sangre menstrual. Reduje el amuleto a cenizas y lo mezclé con una gota de sangre de mi propia yema del dedo, disolviéndolo todo en un vaso de agua. Cariño, ¿por qué están las persianas cerradas? La falsa Chloe, con una enagua de seda, se acercó sigilosamente por detrás. Su nuez estaba mal disimulada con base de maquillaje. Mientras sus dedos recorrían mi espalda, apreté con fuerza el vaso de agua. Era una taza con nuestra foto de boda, ahora llena de la limonada en mal estado. Hace demasiado calor hoy. Le acerqué el vaso a los labios, observando el movimiento de su garganta al tragar. ¿Dijiste que te dolía la garganta? Esto te ayudará. Mientras bebía de mi mano, un mechón de su cabello rozó mi muñeca. El gesto era tan propio de Chloe. La verdadera Chloe siempre me acariciaba la mano así para demostrarme cariño. Me ardían los ojos, pero se me paró el corazón cuando tosió de repente. ¿Por qué sabe esto a Erust? Es un nuevo tipo de limón. Lo corté con un cuchillo. Quizá la hoja estaba un poco oxidada, dije, limpiándole la boca con una servilleta. Con el pulgar aparté una capa de base de maquillaje, dejando al descubierto una mancha de piel grisácea y envejecida. Monstruo decrépito y retorcido. Contuve mi repugnancia y esbocé una leve sonrisa. Bebe despacio. ¿Por qué te tiemblan las manos?, preguntó de repente, apretándome la muñeca con fuerza. Sus largas uñas manicuradas se clavaron en mi piel. ¿Hay algo en esta agua? En ese instante, el aire acondicionado se encendió con un rugido,
dándome la excusa perfecta para retirar la mano. Es solo el aire frío. Déjame bajarlo. Sus ojos se movieron rápidamente a su alrededor por un segundo. Entonces me rodeó el cuello con sus brazos. Eres tan bueno conmigo, cariño. Su mano empezó a recorrer mi espalda y todo mi cuerpo se puso rígido como una tabla. No. La empujo. Acabas de recuperarte. No deberías. Deja de fingir. Espetó con desdén, y su voz se volvió fría. Sus uñas se clavaron en mi hombro. Solías disfrutarlo, ¿verdad? Bajé la mirada. Hace demasiado calor. Primero vamos a tomar un helado, luego ya veremos. La falsa Chloe se rasgó el cuello de la camisa con frustración. De acuerdo. Iré a buscarlos. Me acurruqué en un sofá, contando los segundos. El anciano había dicho que la ilusión de Julian no resistiría el sol del mediodía de un día de verano. En ese momento, su sombra era un charco oscuro y condensado a sus pies. ¿Qué sabor quieres? Preguntó, inclinándose para ponerse los zapatos junto a la puerta. El dobladillo de su vestido de seda se subió, dejando al descubierto un tono violáceo y anormalmente amoratado en sus pantorrillas. Apreté con fuerza la brújula de latón que zumbaba en mi bolsillo. Mango. Llenaste el congelador entero con el verano pasado. Mango. Su espalda se puso rígida por medio segundo. La verdadera Chloe era alérgica a los mangos. Ella solo comía vainilla. Claro. Si a mi marido le encanta, compraré más. Me quedé mirando el borde de la piel descamada en su nuca. Gracias, cariño. Lo aprecio. Terminó de ponerse los zapatos y se giró para regalarme una dulce y radiante sonrisa. Por un instante aterrador, fue como si mi esposa, Chloe, hubiera vuelto a la vida. Su sonrisa me oprimió el corazón. Quizás sea la última vez que vea su rostro. En el instante en que se expuso a la luz del sol, su vestido de seda siseó y una voluta de humo blanco se elevó de él. Chloe. Grité y corrí hacia la ventana, mi actuación fue tan convincente que casi me dio náuseas. Tu vestido está en llamas. Maldito. ¿Te atreves a maldecirme? Chilló, con la voz repentinamente ronca y áspera, como la de un viejo fumador empedernido. Se golpeó las piernas frenéticamente, mientras éstas humeaban. La verdadera Chloe jamás gritaría con una voz tan áspera y quebrada. La magia de sangre de ese aprendiz es potente. Una risa gutural y masculina resonó entre las llamas. Era la voz de Julian. ¿Pero de verdad creías que solo tenía una piel? El anciano apareció del callejón con una espada de madera de melocotón en la mano. Se la clavó en la garganta a Julian. Tu piel de repuesto sigue congelada en la morgue de la ciudad, ¿verdad? Mientras las llamas brotaban de su cabello, la piel comenzó a desprenderse como cera derretida. Vi el rostro carbonizado y ennegrecido de Julian asomar por debajo de la mandíbula de Chloe. Intentó desesperadamente arrancarse el vestido de seda en llamas, pero solo logró desprender un trozo de su propio pecho marchito. En las aguas termales tras el antiguo monasterio, jadeó, arrastrándose hacia el anciano, dejando rastros de sangre en el pavimento con sus dedos chamuscados. Dijiste que te gustaba la marca de nacimiento en mi espalda. Esa marca era un sello de protección para el alma, dibujado por nuestro maestro en cinabrio. El anciano rugió. Él sabía desde el principio que eras corrupto. Incluso en su lecho de muerte, quiso enderezarte. Pero tú lo mataste. El anciano bajó el pie, aplastando el cráneo humeante de Julian. Has llevado 48 pieles y cometido incontables atrocidades. Deberías haber sabido que este día llegaría. Un último grito ahogado se apagó en la garganta de Julian. En la acera solo quedaban un par de tacones rojos deformados. Me arrodillé junto a las cenizas y vi que la aguja del compás de latón que me había dado el anciano había perforado un pequeño trozo de piel. Un símbolo tatuado, descolorido, aún era visible. Por fin había terminado. En el callejón, el anciano quemó un talismán de papel amarillo. Las cenizas se dispersaron hacia el cementerio a las afueras del pueblo. El alma de tu esposa aún permanece unida a su cuerpo. Ve y entiérralas juntas antes de que termine el 7º día.
Sabías que Julian se hacía pasar por Zoe desde el principio, ¿verdad? Me quedé mirando los fragmentos de piel en el suelo, que aún conservaban un ligero aroma al perfume de Chloe. ¿Por qué no me lo dijiste? Vertió un frasco de agua de lluvia sobre la brújula. Las manchas de sangre en su superficie formaron la silueta de un alma atrapada. Cada vez que Julian cambia de piel, el alma original queda clavada al cadáver, sufriendo un tormento insoportable. Si hubieras sabido la verdad y hubieras actuado movido por la ira, el alma de tu esposa se habría hecho añicos al instante. Por eso me pediste que usara las cenizas empapadas de sangre para romper la maldición. Toqué el anillo de bodas, que había mandado reforjar. Era para liberar el alma de Chloe. La sangre menstrual de una mujer es la esencia misma de la vida. Mezclada con la sangre de la yema de tu dedo, la cúspide de tu yan, era lo único capaz de invocar un fuego purificador. Sacó un pequeño frasco de vidrio. Dentro flotaba el corazón ennegrecido de Julian. La llama de vida de este viejo monstruo bastará para iluminar el camino de tu esposa hacia el otro lado. Recorrí con la mirada la marca de quemadura en el interior de mi anillo. La luz del sol la iluminó, proyectando una sombra torcida en forma de corazón sobre el suelo. Detrás de mí, creí oír el leve taconeo sobre el pavimento. No me giré, pero de repente sentí que el anillo en mi dedo ardía. Otro helado. Una voz familiar preguntó, entre risas. Sabor a mango esta vez. Cerré los ojos con fuerza y me quedé completamente quieta hasta que el sonido de sus pasos se perdió entre el bullicio de la ciudad. Adiós, Chloe.